Puse como título a este mensaje, Dios es un Dios de crecimiento y no de estancamiento. Esta parábola pertenece al discurso que nuestro Señor Jesucristo dio en el Monte de los Olivos. Esto lo encontramos en todo el capítulo 24 y el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Ahora, en esta sección, Jesucristo está hablando acerca de su venida, pero también de la necesidad y de la importancia de estar preparados para cuando Él regrese. En esta parábola el Señor cuenta la historia de un hombre que emprende un viaje, un hombre que emprenderá un viaje. Será un viaje que tomará un tiempo un poco largo. Por lo tanto, él decide llamar a sus siervos y confiarles sus bienes. A cada uno de estos siervos que vemos se les confían diferentes cantidades de dinero, pero a cada uno se le confió de acuerdo a la capacidad que cada uno de ellos tenía. El versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Así que lo primero que podemos ver y encontrar en esta parábola es el encargo que el Señor Jesucristo, o mejor dicho, en este caso, el Señor, hablando de la parábola en sí, le hace de sus bienes a sus siervos. Versículo 14 y 15, vuelvo a leerlo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Por lo tanto, vemos que este Señor le hace un encargo de sus bienes a sus siervos. De la misma forma, Jesucristo nuestro Señor a nosotros también nos ha confiado algunas cosas, nos ha confiado recursos, y Él también espera que nosotros podamos hacer algo con lo que Él nos confía a ustedes y a mí. ¿Qué cosas Dios nos confía? Por ejemplo, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado vida. Tenemos que hacer algo con la vida que el Señor nos ha dado. El Señor nos confía tiempo. Y de hecho, a cada uno de nosotros se nos dan 24 horas al día. A todos nos dio la misma cantidad de horas. El Señor nos confía dones, nos confía talentos naturales también. El Señor también nos da oportunidades. Hay cosas que el Señor nos da a cada uno de nosotros y las da también de acuerdo a nuestras capacidades. Así que vemos que el encargo que este Señor le hace a sus siervos y lo que les confía es de acuerdo a qué cosa, a sus capacidades, de acuerdo a las capacidades que cada uno tenía. Verso 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Así que de la misma forma, el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros no nos pide que hagamos algo que Él sabe que no vamos a poder hacer. Cuando vemos esta parábola, vemos al siervo que recibe 2 talentos. Vemos que este siervo no tenía las mismas capacidades que el siervo al que se le dieron 5 talentos. Y el que se le entrega un talento tampoco tenía las mismas capacidades que el que recibió 2 talentos o el que recibe 5 talentos. Pero el Señor, que los conocía y que conocía las capacidades de cada uno de ellos, les otorgó y les confió responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. Así que el Señor no esperaba que el que recibe 2 talentos hiciera lo que tenía que hacer el que recibió 5 talentos, pero sí esperaba que le fuera fiel
con los 2 talentos que le había confiado. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha confiado cosas también a nosotros, su iglesia, y a cada uno nos ha confiado personalmente algo o algunas cosas, el Señor espera que seamos fieles con lo que Él nos confía a cada uno de nosotros. El Señor espera que seamos fieles con lo que ya tenemos. ¿Qué es lo que ya tenemos del Señor? ¿Qué es lo que el Señor ya nos ha dado a ustedes y a mí? Tengo que decirle que todos hemos recibido algo de parte del Señor. A todos se nos ha confiado algo. Lo segundo que vemos es que estos siervos tenían que hacer algo con lo que se les confió. Ellos tenían que negociar. Eso significa que tenían que ser buenos administradores con lo que el Señor, su Señor, les había confiado. El versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el verso 18 dice que el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora se esperaba que estos siervos fueran buenos administradores de lo que se les había confiado. De la misma forma, el Señor espera que ustedes y yo seamos buenos administradores con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Busqué una definición para la palabra administrar y encontré una definición que dice que administrar significa organizar, planear, dirigir recursos para alcanzar un objetivo de la mejor manera posible. Ahora, dentro de estas cosas que tenemos que dirigir, organizar, eh, estas cosas pueden ser cosas como dinero, tiempo, personas, materiales, información, recursos, etcétera. Todas estas cosas son para alcanzar un objetivo de la mejor manera posible. Así que el Señor espera eso también de nosotros, que seamos buenos administradores con lo que el Señor nos confía. Ahora vemos que 2 de estos 3 siervos que encontramos aquí en esta parábola, vemos que 2 de ellos trabajaron con lo que se les confió. Ellos multiplicaron lo que se les encomendó. Sin embargo, el siervo que tenía un solo talento, ¿qué es lo que hizo? No trabajó con ese talento, no fue a los banqueros, no fue a negociar con, de acuerdo a lo que dice otra versión, esas bolsas con plata que se les confió, sino que determinó esconderlo bajo la tierra. Así que tenemos que aprender algo como iglesia y como creyentes en el Señor Jesucristo. Y es que nuestra fidelidad va a ser medida por nuestra mayordomía de las cosas que el Señor nos ha dado, no por la cantidad de cosas que tengamos. Nuestra fidelidad a Dios se mide por nuestra mayordomía, no por la cantidad de cosas que tenemos, sino en cómo las administramos, en qué es lo que hacemos con lo que el Señor nos ha confiado ya a nosotros. En la vida hay gente que tiene muchos recursos, muchas cosas, pero aún así son pésimos administradores y terminan siendo gente que no son felices. Pero en la vida hay algunas personas que no tienen muchas cosas ni muchos recursos y sí son buenos administradores y en la vida son felices con lo que se les ha confiado. Ahora podemos nosotros hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos usando nosotros correctamente lo que el Señor nos ha confiado? ¿Qué estamos haciendo hoy con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos? Así que pensemos por un momento nuestro tiempo, el tiempo que nos da. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo?
cómo invertimos nuestro tiempo. ¿Qué está haciendo usted con los recursos que el Señor le ha dado? Recursos espirituales, recursos materiales, terrenales. ¿Qué estamos haciendo con los dones espirituales que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo también con esos talentos naturales que recibimos de parte del Señor? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que el Señor nos confió como iglesia para proclamar a este mundo perdido? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos administrando lo que el Señor nos ha entregado? Ahora, lo tercero que encontramos es que el día de rendir cuentas llegó. De la misma forma va a venir el día en que tendremos ustedes y yo que presentarnos delante de Jesucristo nuestro Señor, y el Señor nos va a pedir cuentas de las cosas que nos confió y lo que Él esperaba que nosotros hiciéramos con lo que puso en nuestras manos. Así que el versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ya han pasado aproximadamente unos 2000 años desde que Jesucristo vino, desde que Jesucristo ascendió al cielo. Y Jesucristo dijo: me voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando lo hubiere preparado, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ha pasado un largo tiempo, pero llega el momento. Se acerca el tiempo, Jesucristo va a venir, Jesucristo volverá, y ustedes y yo tendremos que un día pararnos delante del tribunal de Cristo y rendir cuentas. El día de rendir cuentas va a llegar para nosotros también. Y en esta parábola el día de rendir cuentas para estos tres siervos llegó. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así que vamos a ver que los dos primeros siervos hicieron algo. ¿Qué es lo que hicieron? Multiplicaron lo que habían recibido. Sin embargo, el tercer siervo no. Versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Así que vamos a ver que los dos primeros siervos, al que se le confiaron 5 talentos y al que se le confiaron 2, vinieron, se presentaron a rendir cuentas y ellos habían administrado bien. ¿Qué es lo que sucede con estos hombres? Que ellos fueron elogiados por su Señor. ¿Cuáles son las palabras que su Señor les dio? Bien les dijo: buen siervo y fiel. Que Él les continúa diciendo en su elogio: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego les dice: entra al gozo de tu Señor. Así que quiero que observe cómo el Señor se alegra, se regocija y llena de elogios a estos siervos que habían hecho lo que Él esperaba que se tenía que hacer. ¿Qué cosa? Administrar, multiplicar y traer fruto de lo que se les había confiado. Así que ellos recibieron elogio. Qué precioso sería el día que nos presentemos delante del Señor, que el Señor nos mire a la cara y nos diga: bien, lo has hecho bien. Y que luego nos diga:
buen siervo, buena sierva, has sido hallado fiel. Y aunque sobre poco has sido fiel, yo sobre mucho te pondré. Ven, entra al gozo de tu Señor. Ven, entra ahora a disfrutar. Sería hermoso que esas palabras pudiéramos escuchar nosotros de parte del Señor el día que nos presentemos delante de su presencia. Ahora, mi amada iglesia, mis amados hermanos, debemos aprender que aquí hay un principio que podemos extraer. Bueno, hay varios principios, pero un principio es que ser fiel en lo poco abre las puertas a mayores responsabilidades. Si somos fieles con lo poco que el Señor ya nos confía y lo administramos bien, debemos esperar que en algún momento el Señor abrirá puertas y nos confiará cosas aún mayores que las que hoy se nos han confiado. Pero también se abrirá las puertas a mayores bendiciones y al gozo eterno en la presencia del Señor. Ahora, cuando vemos la actitud del tercer siervo y lo que él hizo, vemos que la respuesta de este tercer siervo, del siervo que recibe un talento, fue distinta a la de los otros dos siervos. Este siervo, primero que nada, acusa a su señor de ser duro y de esa forma está justificando su mala mayordomía. El versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Este siervo aún llega criticando a su señor, tratándolo de injusto, tratándolo de una persona dura. ¿Y por qué hacía eso? Porque aparte que era un mal siervo, estaba justificando su mala mayordomía. Y una de las peores cosas que podemos hacer cuando no hacemos las cosas bien es justificarnos o tratar de justificarnos delante del Señor antes que reconocer que hemos fallado o reconocer que hemos pecado o reconocer que nos hemos equivocado. Ahora, el siervo que recibe un talento, él no usó lo que se le entregó. Él fue una persona inactiva, una persona que no hizo nada con lo que se le había confiado. Por lo tanto, vemos que él no fue elogiado como los otros dos siervos anteriores, sino que su señor le dice, siervo malo, negligente. La Nueva Traducción Viviente lo dice, malo y perezoso. Así que vemos que este tercer siervo es hallado negligente. Él no había hecho nada con lo que el Señor le había confiado, a diferencia de los dos otros anteriores. ¿Qué estamos haciendo hoy con lo que Dios ya nos ha confiado? ¿Está usted haciendo algo con lo que sabe que Dios le confió? ¿O se está quedando con los brazos cruzados sin hacer nada? De la misma forma como este tercer siervo al que se le confió solo un talento. Solo un talento, a diferencia del que tenía 5 y el que tenía 2. Así que lo cuarto que vemos aquí, la cuarta cosa que encontramos es el juicio que ahora va a recibir este mal siervo, este siervo malo, negligente, perezoso. Versículo 24 en adelante, encontramos que dice el versículo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
se esperaba el Señor que le confió, esperaba recibir intereses, esperaba ver un trabajo multiplicado. Pero este siervo negligente no trabajó, se quedó con los brazos cruzados, no hizo nada, se quedó inactivo. Versículo 28 vemos que le dice el Señor de la parábola: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que este siervo malo, también llamado inútil, fue reprendido duramente por el Señor, pero también fue despojado y fue echado a las tinieblas de afuera. Amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, no hacer nada con lo que el Señor nos ha confiado también significa ser infiel. Somos infieles al Señor cuando no hacemos nada con lo que Él nos ha confiado a nosotros. Ser pasivos en la obra del Señor, ser inactivos, también significa ser infieles. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos llama a ser fructíferos. Se espera que seamos árboles que demos fruto, buen fruto y mucho fruto. Y viene a mi mente las palabras del Señor cuando dijo: el hacha ya está puesta para cortar ese árbol que no da buen fruto. Se espera que llevemos fruto. Un día el Señor buscó en una higuera frutos y encontró solo hojas y maldijo la higuera se secó. Así que ser pasivos en la obra, ser inactivos, no hacer nada con lo que Dios nos confió, no trabajar los dones y los talentos y las responsabilidades que el Señor nos ha dado, también significa ser infieles. Somos vistos como gente infiel, porque no estamos ocupando lo que el Señor nos dio y no estamos produciendo los frutos que el Señor espera que como creyentes y que como iglesia produzcamos. Por eso que todos estos conceptos, como hacer las cosas para el Señor a media y como salga totales para el Señor, son conceptos y argumentos que deben ser derribados en la mente del pueblo de Dios. Las cosas para el Señor no se hacen a medias. Las cosas para el Señor se hacen bien, porque nosotros le servimos a un rey y no a cualquier rey. Le servimos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. A Él le servimos. Por lo tanto, al Señor debemos servirle con excelencia. Hacer las cosas para el Señor a medias o sin excelencia, sin calidad o aún de malas ganas, es estar actuando con infidelidad al Señor nuestro Dios. Así que para ir terminando, amada iglesia, esta parábola que acabamos de leer nos muestra que esperar el regreso del Señor no significa sentarnos con los brazos cruzados como gente inactiva sin hacer nada. Se espera que la iglesia sirva, se espera que la iglesia produzca los frutos que el Señor espera que cada uno de nosotros produzcamos, de acuerdo a las capacidades que Él sabe que tenemos y conforme a lo que Él ya nos ha entregado. Porque para el Señor se da lo mejor y se espera lo mejor. Así que podemos hacernos algunas preguntas. Y aquí les invito a que se coloquen de pie para estar terminando. Preguntémonos, iglesia, ¿estamos dando el fruto que nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros demos? ¿Lo estamos dando? Estoy utilizando mis dones, los dones que Él me confió.
los talentos, los recursos, los estoy trabajando, los estoy utilizando, o al igual que el siervo negligente, los estoy enterrando, ya sea por temor, porque no quiero correr riesgos, ya sea por comodidad, porque me siento bien, como decíamos el día en el mensaje anterior, en la barca de la conformidad, o simplemente porque tengo pereza de trabajar en la obra del Señor. El Señor ya viene. Y al igual que en esta parábola, el Señor se fue lejos, pero un día volvió. Y el momento de dar cuentas llegó. De la misma forma, el Señor está por volver y posiblemente vendrá antes de lo que nosotros creamos o esperemos. Pero Él nos llamará a pedir, a dar cuenta de lo que Él nos ha confiado. ¿Qué cuenta daremos? ¿Nos llenará de elogios o no nos llenará de elogios? Así que debemos prepararnos. Y voy a pedir a mis hermanos del Ministerio de Alabanza que puedan subir. Y termino con Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y aquí hay una hermosa promesa del Señor para la iglesia. Una hermosa promesa para los que trabajan en su obra. Una hermosa promesa para los que ocupan sus dones, talentos y recursos para la gloria del Señor. Y esta promesa dice, de la propia boca del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón, es decir, mi premio, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amada iglesia, el Señor viene. Personalmente creo que estamos viviendo en los tiempos finales. Jesucristo va a aparecer pronto en las nubes. Él vendrá a arrebatar su iglesia. Él sacará la iglesia del escenario de la tierra. Y cuando nos saque, allá en el cielo nos presentaremos en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Y allí nuestro trabajo será recompensado. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que les exhorto, les motivo, les animo, trabajemos con alegría, trabajemos con gozo, trabajemos con fidelidad aquello que el Señor ya nos ha confiado. No mire las responsabilidades del que está a su lado, no mire los dones que Dios le confió a otro, los recursos que Dios le dio a otro. Sepa usted que usted puede vivir con la plena confianza que el Señor conoce las capacidades que individualmente cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, lo que Él nos confía es porque Él sabe que podemos dar fruto con lo que nos da. Seamos fieles con lo que el Señor ya ha puesto en nuestras manos. Seamos fieles, sirvámosles con gozo y con alegría. Y un día, cuando nos presentemos delante del Señor, el Señor nos elogiará. Y nos dirá también, bien, buen siervo, buena sierva. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y entraremos para estar de fiesta en las bodas del Cordero. Alabado sea Dios. Puede levantar sus manos al Señor y decirle, Señor, gracias porque un día confiaste en mis manos algo hermoso.
Gracias por cada don que me has dado. Gracias por los dones que me has confiado. Gracias por el llamado que me has hecho. Gracias por la vida que tú me das. Gracias por la salud que nos confías. Gracias por los recursos que nos has entregado a cada uno de nosotros. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestra esposa. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. El esposo puede decir gracias por la esposa y por los hijos que me has dado. La esposa puede decir gracias por el esposo y los hijos que me has dado. Los hijos pueden decir gracias por los padres que me has dado. Los creyentes, la iglesia puede decir gracias, Señor, porque de toda bendición que nos da en la tierra hay una bendición que es la bendición de la maravillosa persona del Espíritu Santo, que nos llena con poder para poder trabajar en tu obra, para poder servirte, para poder serte fieles.